Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con la magia y el drama de Turquía. Espero que estén listos para un festín de chismes, pasión y por supuesto muchísimos celos. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, esas series turcas donde la envidia, el deseo y los celos alcanzan niveles estratosféricos. ¿Han sentido alguna vez que la pantalla está a punto de explotar por la tensión? Bueno, prepárense porque hoy vamos a explorar algunas de esas joyas, diseccionando las dinámicas tóxicas, los triángulos amorosos imposibles y los personajes que definen la palabra obsesión. Asterisco, 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 asterisco. Pero antes de que empecemos a desentrañar todos estos romances complicados y miradas asesinas, quiero pedirles un favor rapidito. Si aman las series turcas tanto como yo, por favor, denle al botón de me gusta a este vídeo. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Aquí encontrarán análisis, recomendaciones, chismes y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. Además, al suscribirse, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, manos a la obra. Que comience el drama. Asterisco, 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 asterisco. Hoy vamos a hablar de una fantasía que, seamos honestos, muchos de nosotros hemos tenido. La idea de que el galán o la protagonista de nuestra serie favorita esté obsesionada, perdidamente enamorada solamente de nosotros. Y por supuesto que los celos de todos los demás estén al rojo vivo. Sé que suena un poco loco, pero para eso estamos aquí, para soñar un poco. Y para eso vamos a ver algunas series donde ese sentimiento de deseo intenso y exclusividad, aunque no sea literal hacia nosotros, es palpable y nos engancha por completo. Vamos a analizar qué elementos de estas series nos hacen suspirar, rabiar y a veces, incluso cuestionar nuestra propia cordura. Asterisco, 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 asterisco. Empecemos con una serie que sin duda, marcó un antes y un después, Senkalkam. Esta comedia romántica protagonizada por la bellísima Hande Erçel y el irresistible Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Su relación comienza con un contrato. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarle a recuperar a su exnovia. ¿Suena complicado? Pues espérense. Lo que hace que esta serie sea perfecta para nuestro tema de hoy es la dinámica explosiva entre Eda y Serkan. Desde el principio hay una química innegable, una atracción magnética que los arrastra el uno hacia el otro a pesar de sus diferencias. Y por supuesto, los celos no tardan en aparecer. Selin, la ex de Serkan, es un personaje clave en este juego de envidias. Ella no puede soportar la idea de que Serkan esté con otra persona, y menos con alguien tan diferente a ella como Eda. Así que prepara sus mejores estrategias para sabotear su relación. Selin es la personificación de la ex despechada, una mujer acostumbrada a conseguir lo que quiere y que no está dispuesta a rendirse sin luchar. Sus planes son retorcidos y a menudo rozan lo ridículo, pero su determinación es inquebrantable. Es el personaje que amamos odiar, la antagonista perfecta que alimenta la tensión y los celos en la trama. Pero la cosa no se queda ahí. También tenemos a otros personajes secundarios que contribuyen al caos de celos: Deniz, un amigo de la infancia de Eda que está secretamente enamorado de ella, y Kaan, un rival de Serkan que busca desestabilizarlo en todos los ámbitos. Deniz es el amigo que espera, un personaje que representa la lealtad y el amor incondicional, pero que también genera celos en Serkan al ver la cercanía entre Eda y él. Kaan, por otro lado, es el rival profesional que utiliza cualquier medio para socavar a Serkan, incluyendo coquetear con Eda para distraerlo y hacerlo dudar. Todos estos personajes están constantemente compitiendo por la atención de Eda y Serkan, generando situaciones cómicas, tensas y por supuesto, llenas de celos al rojo vivo. La tensión entre Eda y Serkan es tan fuerte que como espectador, uno casi siente que la atracción está dirigida a uno mismo. Es fácil imaginarse a uno mismo en el lugar de Eda, conquistando el corazón del frío e inaccesible Serkan Bolat. Y seamos honestos, ¿a quién no le gustaría sentir esa intensidad, esa pasión desbordante? La serie juega con la fantasía de la transformación, de ser la persona que logra derretir el corazón de hielo de un hombre que parecía impenetrable. Además, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación en la vida real hizo que los fans se sintieran aún más identificados con la historia de Eda y Serkan.
Y por supuesto alimentó aún más esa fantasía de ser la persona que despierta la pasión en un galán turco. La conexión real entre los actores trascendió la pantalla y convirtió la serie en un fenómeno global, generando una legión de fans obsesionados con su romance. Su relación fuera de cámara añadió una capa extra de intensidad y realismo a la historia, haciendo que la fantasía fuera aún más creíble y atractiva. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos a algo más dramático y lleno de intriga con Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica de una familia adinerada. Su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Aquí los celos son un elemento central de la trama. Emir es un psicópata posesivo que no tolera que Nihan ame a otro hombre. La vigila constantemente, la manipula y la amenaza para mantenerla a su lado. Su obsesión por Nihan es enfermiza y la lleva a cometer actos terribles. En esta serie los celos no son algo cómico o ligero, sino una fuerza destructiva que amenaza con destruir la vida de todos los involucrados. Emir representa la encarnación de la toxicidad y el control en una relación. Sus celos son alimentados por su inseguridad y su necesidad de dominar a Nihan. Es un personaje que nos muestra el lado oscuro del amor, la obsesión que puede llevar a la locura y la destrucción. Pero a pesar del control de Emir, el amor entre Kemal y Nihan persiste. Se reencuentran años después y su pasión se reaviva. Esto desata la furia de Emir, que no está dispuesto a perder a Nihan. La lucha entre Kemal y Emir por el amor de Nihan es el eje central de la serie y nos mantiene en vilo hasta el final. La intensidad del amor de Kemal por Nihan, su disposición a luchar contra viento y marea por ella, es algo que atrae mucho al espectador. Uno se siente identificado con ese deseo de un amor incondicional, un amor que lo consume todo. Y por supuesto, la idea de ser la persona por la que un hombre está dispuesto a arriesgarlo todo, es algo que resulta muy atractivo. La serie explora la idea del amor verdadero que supera todos los obstáculos, incluso la muerte. Kemal es el héroe romántico por excelencia, el hombre que está dispuesto a desafiar al poder y la autoridad por el amor de una mujer. Kara Sevda es una serie oscura y dramática, pero también es una historia de amor apasionada y conmovedora. Nos muestra los extremos a los que pueden llegar los celos y la importancia de luchar por el amor verdadero. Y aunque la situación de Nihan es extrema, la pasión que despierta en Kemal es algo que muchas personas sueñan con experimentar. La serie nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de intriga, romance y drama intenso. Ahora vamos a una serie un poco más actual, Sadakat Sith. Esta serie es un remake de la serie británica Dr. Foster, y nos cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es la forma en que Asia maneja la situación. En lugar de derrumbarse, decide vengarse de su esposo y de su amante. Asia es una mujer inteligente, fuerte y decidida que no está dispuesta a ser víctima. Su venganza es fría, calculada y despiadada. Asia representa el empoderamiento femenino, la mujer que se niega a ser pisoteada y que toma el control de su destino. Su venganza es un acto de justicia, una forma de recuperar su dignidad y su autoestima. En esta serie los celos son el combustible que alimenta la venganza de Asia. Ella siente celos de Derin, pero también siente rabia y decepción por la traición de su esposo. Asia no está dispuesta a perdonar la infidelidad de Volkan y está decidida a hacerle pagar por su error. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la infidelidad y las consecuencias de la venganza. Derin, por otro lado, es la amante que representa la juventud y la inexperiencia. Sus celos son alimentados por su inseguridad y su necesidad de ser amada y validada. La serie nos muestra las diferentes perspectivas sobre la infidelidad y cómo afecta a cada uno de los involucrados. Sadakat Sith es una serie que te engancha desde el principio. La interpretación de Cansu Dere como Asia es magistral y te hace sentir empatía por su personaje. La serie plantea preguntas importantes sobre el matrimonio, la confianza y el perdón. Y aunque la venganza de Asia es extrema, uno no puede evitar sentir cierta satisfacción al verla tomar el control de su vida y vengarse de quienes la han lastimado. La serie nos hace fantasear con la idea de tener la fuerza y la determinación de Asia para enfrentar una traición y salir airosos.
Y por supuesto con la idea de despertar tanta pasión que alguien esté dispuesto a perderlo todo por nosotros, incluso a enfrentar una venganza despiadada. Por último, quiero mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en los celos, tiene momentos de tensión y pasión muy intensos, Aşk Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión turca y nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación amorosa clandestina. Su relación está llena de pasión, secretos y engaños. Los celos no son el tema principal de la serie, pero sí juegan un papel importante en la trama. Biter siente celos de la hija de Adnan, Nihal, que está enamorada de Belul. Y Belul siente celos de Adnan, que tiene todo lo que él desea, riqueza, poder y el amor de Biter. Biter es la femme fatale, la mujer que utiliza su belleza y su encanto para conseguir lo que quiere. Sus celos son alimentados por su ambición y su deseo de tener una vida mejor. Belul, por otro lado, es el joven seductor que se deja llevar por la pasión y el deseo. Sus celos son alimentados por su codicia y su envidia hacia Adnan. Aşk Memnu es una serie que explora la complejidad de las relaciones humanas, la pasión prohibida y las consecuencias de la ambición. La serie es conocida por sus actuaciones intensas, su vestuario lujoso y su trama dramática. Y aunque es una historia trágica, también es una historia de amor apasionada que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La belleza y el misterio de Biter, su capacidad para despertar la pasión en Belul a pesar de las circunstancias, es algo que fascina a muchos espectadores. La serie nos hace fantasear con la idea de vivir una pasión prohibida, un amor que desafía las convenciones sociales y que nos consume por completo. Y por supuesto con la idea de ser tan irresistibles que somos capaces de romper las reglas y desafiar al destino. Asterisco, 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 asterisco. Bueno amigos, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas donde los celos y el deseo son los protagonistas. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas series son solo ficción, pero nos permiten soñar con un amor apasionado, con la idea de ser deseados y amados incondicionalmente. A veces, es bueno permitirse fantasear un poco, ¿no creen? Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros personajes creen que representan bien el tema de los celos al rojo vivo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no se preocupen, no voy a juzgar a nadie por sus fantasías televisivas, todos tenemos las nuestras. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Si es así, por favor, denle al botón de me gusta, compartan este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Recuerden que al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de la magia de las series turcas. Adiós. Asterisco, 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 asterisco.